Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. En unos minutos estamos iniciando nuestra clase de gestión pública. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy de gestión pública. CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El día de hoy, estructura de un municipio. Mi nombre es Johanny Palacios Ladines, soy licenciada en Administración. He trabajado varios años en la administración privada, soy docente en instituciones como Senati, he trabajado en la Universidad San Ignacio de Loyola y actualmente como docente en CAMEX. Tengo estudios de maestría en educación con mención en docencia universitaria. Culminada la charla, con mucho gusto, estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. En gestión pública, el tema de hoy, estructura de un municipio. Muy bien, vamos a ver todo el tema de la estructura de un municipio, cómo es la estructura de una organización de administración pública municipal. De manera previa, es necesario pues destacar algunos principios generales de organización. La organización deberá respetar el ámbito de competencias y la atención de materias propias del municipio. El tamaño de la organización deberá ser racional y proporcional al tipo de necesidades del gobierno municipal y al volumen de sus recursos. También, lo más importante es la previsión de los bienes y servicios, por tanto, es imprescindible que la mayor parte de los recursos se consuman en dicha materia y no en funciones administrativas. Una organización compacta puede dar buenos resultados si es profesional. No deben duplicarse áreas ni funciones, de mejores resultados, fusionar áreas y coordinar trabajos de una misma cadena productiva. Algunas dependencias municipales tienen atribuciones en la Ley Orgánica de Municipalidades o equivalente, las cuales deben respetarse, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Piura. He querido tocar una en particular. En su órgano de control institucional dice, en el artículo 70, el órgano de control institucional es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control, cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad pues con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorios. Promoviendo pues la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando pues la legalidad, la eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados.
mediante la ejecución de los servicios de control simultáneo, posterior, de control relacionados con sujeción a los principios enunciados pues en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias. El órgano de la entidad se ubica pues en el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad, es decir, en el primer nivel de la estructura orgánica de la misma, ¿no? Y nosotros sabemos que en primer lugar está el alcalde, quien fue elegido, ¿no?, para 4 años gobernar. Está la Secretaría Municipal, etcétera, de órganos que comprenden pues un municipio, ¿no? Porque tiene órganos de apoyo, órganos de línea, etcétera, de programas también. Participa también en la caja, por ejemplo, Caja Piura, en EPC Grau, ¿no? Y muchas organizaciones, entonces tiene pues bastante amplio su organigrama, ¿no? Su estructura orgánica es de acuerdo pues a las gestiones, cómo está estructurado su organigrama, cómo está su estructura orgánica del municipio, porque es bastante amplio, porque el departamento de Piura es bastante grande, ¿no?, en comparación con otras municipalidades. Tiene sus distritos, sus provincias, etcétera, pero todo ello, pues, siempre con la municipalidad de Piura, ¿no? Y de acuerdo con esta metodología también se ve, pues, cuántos habitantes comprende, pues, una municipalidad, ¿no? Entonces tenemos que el órgano de control está a cargo de un funcionario con categoría de gerente, quien depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República, y es designado previo concurso público de méritos, ¿no?, y cesado por la Contraloría General de la República. Ese es el gerente, ¿no?, quien depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República. Y nosotros vemos cuántos procesos tienen muchas municipalidades, qué es lo que se les escapa a la Contraloría General de la República, que impide pues que actúe autónoma, es un ente autónomo que debería tener un mayor presupuesto para evitar pues estas contradicciones que hay dentro de la administración pública y más dentro de los gobiernos tanto regionales como locales. Pero aquí estamos hablando de un municipio que tiene el canon petrolero, ¿no?, porque tiene el petróleo, ¿no?, y tiene otras facultades, no tiene ingresos propios, ¿no?, como lo vemos por decir, tiene el Foncomún, tiene el canon minero, el canon petrolero, tiene además impuestos que cobra como ingresos propios, como es la licencia de funcionamiento, licencias de construcción, tasas, licencia de alcabala, impuestos otros que son de su jurisdicción, ¿no? Y que se supone pues que como municipalidad, tanto provincial, distrital, etcétera, de las municipalidades existentes dentro del rango del departamento de Piura, pues todas ellas están facultadas pues a tener sus ingresos propios de acuerdo pues a su jurisdicción, ¿no? Pero vemos que muchas de ellas, muchas veces si uno va al portal de transparencia, no encuentra la información por decir actualizada, ¿no? Vemos muchos casos, hasta el alcalde de Ayabaca ha sido arrestado por tener testaferros, etcétera, porque desconocen pues de lo que en sí existe dentro de la administración pública y que es el control, el presupuesto por resultado, y también en ese control que en muchos casos pues sí lo realiza la Contraloría General de la República y pues puede determinar que en determinadas alcaldías pues hay un desvío, un despilfarro o una mala utilización de los recursos del Estado, porque hay que recordar que ellos hacen sus pliegos presupuestarios y el gobierno pues atiende esos pliegos presupuestarios. También están incluidas obras que se van a ejecutar en el siguiente, por decir, año, o que estén en camino, que ya han estado ejecutándose, y se agendan pues estos pagos que se tienen que hacer para la continuación de esas obras, ¿no? Y vemos que muchos municipios
también aprovechándose en la época de emergencia, han hecho adjudicaciones en forma directa, ¿no? Y ahí está lo mal actuado en el sentido que han creado, como se dice, empresas fantasma, muy detectables en estos tiempos, ¿no? No sé, falta mayor supervisión en el sentido de que al momento de hacer adjudicaciones, pues se constate efectivamente cuántos años tiene operando la empresa, si la dirección es exacta, no solamente que tenga RUC, que tenga aparentemente solvencia de poder atender los bienes y servicios que solicita una entidad pública, en este caso un gobierno local. Entonces vemos que aún falta mucho, ¿no? Dentro de lo que es la ley de descentralización, quizás normar en qué, cómo también capacitar al personal, al mismo gerente de la institución, al responsable de la institución, al personal mismo que debe estar calificado para no tener estas observaciones últimamente muy notorias de personas pues que están adjudicándosele plazas sin tener conocimientos en gestión pública, licitaciones públicas, contrataciones públicas, etcétera, y que conlleva pues a estas situaciones muy engorrosas, ¿no? Y cuando vamos al marco de un municipio, pues el municipio tiene esa potestad, ¿no? De generar servicios, obras que vayan en beneficio de su comunidad. Y en cuanto a los cuadros de puestos de la entidad, ¿no? Pude observar, por ejemplo, en la Municipalidad de Piura, que según se manifestaba a febrero del 2020, que es la última información que hay, que la unidad de procesos técnicos indica que el cuadro de puestos tipo a la fecha no se ha logrado implementar, porque se dispondrá de las acciones necesarias para su implementación. Aparte que vino el COVID-19, pues no se informa si hay otro cuadro de asignación de personal, el CAP, ¿no? Que debe existir en toda entidad pública, ¿no? Donde se solicita tal personal, lo cual no está en el portal de transparencia. Tenemos en el manual de puestos de tipo 2, tampoco está esa información tan necesaria dentro de una municipalidad, porque se exige ahora, por eso mismo, una mayor participación ciudadana para que pueda colaborar y también denunciar ciertos actos de corrupción. Y justamente vemos pues que ni los puestos, manual de puestos tipos no existe, o sea, está también con esa información que la unidad de procesos técnicos indica que el manual de puestos tipo a la fecha no se ha logrado implementar. Imagínense una municipalidad provincial como es Piura, con una buena cantidad de habitantes. Imagínense pues en otras municipalidades alrededor del país, ¿no? Y que vemos pues en los malos resultados de gestión, aprovechándose pues de esta descentralización, porque el Estado, al fin de no ser centralista y todo Lima solicita, hizo la ley de descentralización, donde les asigna pues a través del presupuesto público, ¿no? Ellos pueden pedir hacer sus pliegos para su personal cesante, etcétera, de obras que estén ejecutando, y hemos visto pues que a la larga esas adendas que han hecho a los contratos en muchos años anteriores, no existen tales obras, se han hecho inauguraciones fantasma, como lo vemos en el gobierno regional de Arequipa, en el gobierno regional de Tumbes, y de otros gobiernos regionales que serían muy largos, porque son 19 gobiernos regionales que están en este problema, pero nosotros nos vamos a las municipalidades provinciales y distritales, que hemos visto que también tienen problemas, ¿no? Y quizás está en el control, en la ejecución de los presupuestos asignados para obras públicas, ¿no? En esas adendas de esos contratos, en la anticipación de participar en esas licitaciones de adjudicación directa, creando empresas fantasmas, ¿no? Entonces vemos en los malos resultados y por ello ahora el presupuesto por resultados, ¿no? Que ya después lo iremos analizando. Y en el manual de perfiles, ¿no? Es un documento que tiene pues en cuenta el presupuesto asignado para la contratación y nombramiento
de personal, ¿no? Y determina pues esas plazas necesarias para el cumplimiento de esa labor institucional. También en la nota de sinceramiento dice que informa que la unidad de procesos técnicos indica que el manual de perfiles de puestos se está implementando por unidades orgánicas de acuerdo pues a esas, a las ordenanzas 258-01 de la Municipalidad Provincial de Piura, ¿no? Y hay otra ordenanza. Pero a lo que vamos, que en el manual de perfiles de puestos muchas veces por eso vemos en esa inactividad de el organismo público, ¿no? Muchas veces maltratando al ciudadano, y se da pues porque se deben muchos favores políticos y entonces ingresan a saturar más la planilla del Estado, sin estar capacitados para ejercer un puesto. Se pide pues, por ejemplo, que el personal de abastecimientos, el jefe de abastecimientos tenga 3 años de experiencia en la administración pública y privada, que sea un especialista en licitaciones y contrataciones con el Estado, que haya que sea profesional, egresado de tal carrera, puede ser administración, puede ser economía, puede ser contabilidad, etcétera. Y ponen ahí el perfil que debe tener, ¿no? La capacidad moral, etcétera, de requisitos como lo profesional y lo personal, ¿no? Pero vemos que no se está cumpliendo con ese manual, y ya lo ha observado la Contraloría General de la República, no solamente en la Municipalidad de Piura, ¿no? Sino a través de muchas instituciones públicas donde no se está cumpliendo con el perfil del puesto para ocupar un cargo público. Y mucho más, por ejemplo, si están dentro de una municipalidad, la gerencia de abastecimientos, el encargado de almacén, en el control pues de esos materiales que no se compran solamente para una satisfacción personal, sino que van para cubrir necesidades dentro de su jurisdicción. Entre la estructura orgánica y administrativa de la municipalidad, pues tenemos que es bastante amplia. Tiene el alcalde, ¿no? El alcalde provincial, la secretaría municipal, luego tenemos órganos de apoyo y de asesoría legal, luego tenemos órganos de línea, órganos descentralizados, luego también tiene su participación en la caja municipal, en la caja Piura, en EPC Grau también sus acciones, ¿no? Que ven el servicio de agua y alcantarillado, ¿no? En la contratación de dar el servicio pues a nuevos asentamientos humanos o empresas, etcétera, o a la zona industrial. Entonces vemos bastante activa la participación de la Municipalidad de Piura, que en todo caso también se ha visto mermada con esto de la pandemia, ¿no? Del COVID-19, viendo pues que era prioridad pública, una política pública, primero establecer, crear esos hospitales de campaña para contrarrestar el COVID-19. Pero en años anteriores, o sea, sí se ha visto pues de que en algunos casos, en algunos gobiernos regionales o más en la municipalidad, más que todo en el incumplimiento de actividades propias dentro de la misma municipalidad, de crear pues buscar el mejoramiento de la infraestructura en cuanto a, por decir, a las defensas ribereñas, en coordinación con el gobierno regional, que todavía, imagínense, desde el año 83, 98, 2017, han habido lluvias que han escapado pues a ese control, han habido inundaciones y todavía no se culminan, y estamos a noviembre, casi a mediados de noviembre, y aún no se culminan las obras de las defensas ribereñas, y también en la descolmatación también de las zonas que son inundables, ¿no? Entonces, a raíz de que el río pues se sale de los puentes, se desborda pues al centro de la ciudad, y todavía tenemos las defensas ribereñas inconclusas, ¿no? Y esto también por la pandemia 19, y por otra porque se terminó un contrato con una empresa. Entonces vemos un poco a partir de la pandemia y de este ejercicio un poco
de inoperancia de la alcaldía, no se ve sus manifestaciones, no se ve, es un alcalde que habría que ver pues cuáles son sus obras en estos años, que luego saldrá pues si ha hecho obras o no ha hecho obras, ¿no? Pero al menos se mantiene todo igual, ¿no? Entonces vemos que como estructura orgánica, las municipalidades, si bien es cierto, tienen asignación del presupuesto público, ¿no? Ellos hacen pues sus pliegos, su área usuaria pues establece sus requerimientos, tanto de bienes, servicios y obras, y son asignadas pues con un porcentaje para el siguiente año y también depende de sus ingresos, ¿no? Y hemos tenido pues un año, el año pasado, que dudo que todos hayan cumplido con el impuesto predial, el pago de licencias de construcción, el pago de licencias de funcionamiento, cuando no estaban funcionando muchas veces muchos negocios y no se aperturaban nuevos porque no se permitía pues la apertura de nuevos negocios. Entonces vemos que se puede haber contraído un poco, quizás recuperando poco a poco. Ya este año se establecerán pues políticas de recuperación de pagos de los contribuyentes, tanto de los impuestos de las ventas de las alcabalas, de las licencias de construcción, de las licencias de funcionamiento, etcétera, de tasas que también cobran las municipalidades, ¿no? Entonces vemos que también ha disminuido sus ingresos. Es posible que en este año, en lo que resta del año, ya estén recuperando un poco la baja o el bajo pago que ha habido pues en cuanto a derechos municipales, a licencias, etcétera, ¿no? Y que estén recuperando para poder también tener ingresos y poder ejecutar obras, ¿no? Como dicen, tus impuestos son obras. Pero a la vez, o sea, si el gobierno les asigna para obras, es muy preocupante el poco avance de estas mismas, ¿no? Y en poblaciones mucho más vulnerables como Canchaque, Huancabamba, donde no se ve pues buena infraestructura vial, buenos hospitales, ¿no? Entonces vemos que todavía esa población está solicitando pues la participación activa tanto de sus municipios rurales, ¿no? Y de las municipalidades provinciales y de los gobiernos regionales que justamente tienen que cubrir esas brechas de necesidades pues insatisfechas, tanto de servicios básicos, de infraestructura educativa, de la tecnología, que no llega a la mayoría de zonas rurales no llega a la conectividad como debería ser, ¿no? Entonces, se espera pues una mayor participación tanto de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, para lograr cubrir esas brechas existentes actualmente. Y si yo analizo la municipalidad de Piura con sus municipios distritales, con sus municipios que están en zonas rurales, y vemos pues todavía falta capacidad de gestión, ¿no? No es posible que, por decir, el año pasado se haya inundado Cachaque y tenga miedo pues de otra inundación, ¿no? Cuando se debería ya estar preparando esas pistas en forma adecuada para Yavaca, para Huancabamba, ¿no? Mejorar la infraestructura educativa, capacitar también a los maestros en las tecnologías de la información y las comunicaciones, y es mucho lo que tienen que hacer las mismas municipalidades, ¿no? Tienen recursos, se les asigna recursos, y entonces lo que pasa es, quizás en algunos gobiernos, cuando han estado locales, han hecho bien el estar dentro de los gobiernos locales, cosa que quizás algunos han entrado sin saber lo que tenían que hacer dentro de la administración pública. Y la administración pública, una municipalidad es parte de lo que es la administración pública, y lo que ahora se busca pues es ese presupuesto por resultados. Te asigno presupuesto, ¿qué resultados me estás dando, no? Entonces falta esa capacidad de gestión en muchas municipalidades. Y estudiando una, imagínense si pudiéramos analizar cada uno de los municipios. Contaditos son los municipios que realizan pues ese mejoramiento y satisfacción de las necesidades de su población, creando pues una infraestructura vial, veredas, pistas, saneamiento, etcétera, de actividades, mejoramiento de postas, y que quizás si en algunas otras municipalidades lo pueden realizar,
¿Por qué no lo realizan en las ciudades en las que ellos han sido elegidos, ¿no? Quizás debamos analizar cuál es el problema principal de las municipalidades y la ley de descentralización, ¿no? Que ha permitido asignar presupuestos y vemos en algunos casos muchos actitudes reprochables, ¿no? Que no han ido justamente a satisfacer esas necesidades que solicita la población. ¿Y cuáles son los órganos del gobierno local? Tenemos pues las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales, y el Consejo Municipal tiene sus órganos de gobierno, comisiones ordinarias, comisiones especiales, los órganos consultivos, Consejo de Coordinación Local Provincial, Junta de Delegados Vecinales, Plataforma Provincial de Defensa Civil, Comité de Administración del Vaso de Leche, Comité Provisional de Seguridad Ciudadana de Piura, Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente, Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, el COE. Tenemos como órgano de control, tenemos la alcaldía, el órgano de control institucional, el órgano de defensa jurídica, Procuraduría Pública Municipal, el órgano de apoyo a la alcaldía, que viene a ser la Secretaría General, la Sugerencia de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, el órgano de dirección, Sugerencia de Atención al Ciudadano y Archivo Central, la Sugerencia de Apoyo a las Comisiones del Consejo, y como órganos de línea tenemos a la Gerencia de Administración y Finanzas, Sugerencia de Estudios y Proyectos, Sugerencias de Obras y Liquidaciones, Sugerencias de Habilitaciones y Control Urbano, ¿no? Cómo crece la ciudad, por decir, al 2025, ¿no? En esas proyecciones que se deben de hacer para no crecer desordenadamente, como lo hemos visto en muchas situaciones de invasiones, y que por campañas políticas se promete pues darles la titulación muchas veces en zonas que son riesgosas o son zonas inundables, ¿no? Luego tenemos la sugerencia de transporte, la gerencia de desarrollo económico local, sugerencia de desarrollo empresarial, sugerencia de turismo, gerencia de comercialización y autorizaciones municipales, sugerencia de comercialización, sugerencia de licencias y autorizaciones municipales, ¿no? Si uno quiere crear un negocio, tiene que ir pues a tramitar esas licencias municipales, ¿no? A ver si son de forma definitiva, y si vas a manipular alimentos, tiene que solicitar pues su certificado del Ministerio de Salud, ¿no? Sugerencia también de la familia y la salud preventiva. Luego tenemos la gerencia de educación, cultura, deporte y recreación, la sugerencia de educación y cultura, sugerencia de deporte y recreación, gerencia de seguridad ciudadana y defensa civil, sugerencia de seguridad ciudadana, sugerencia de defensa civil, la gerencia de fiscalización y control, ¿no? La sugerencia de operaciones y fiscalización, sugerencia de control de sanciones, sugerencia de la policía municipal, etcétera, de organismos que existen, como se dice, no demasiado amplio el organigrama. Veamos la funcionalidad que debe existir. Entre los órganos descentralizados tenemos a la Caja Piura, ¿no? A la CEMAC Piura, la EPC Grau Fundación Piura, el SAT Piura, el Instituto Vial Provincial, etcétera. Y tenemos pues que la Caja Piura, ¿no? Es propiedad de la Municipalidad Provincial de Piura y es el principal accionista de Caja Piura, entidad que opera con completa autonomía administrativa, económica y financiera, contando pues con una participación patrimonial del 98.48% al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Y tenemos pues que esta Caja Piura, pues, como principal accionista, la Municipalidad Provincial de Piura, y vemos, pues, en esa descentralización que ya se ha hecho de la Caja Piura, llega a nivel nacional prácticamente, ¿no? Hasta Lima, no sé si en otros
provincias, distritos, departamentos, etcétera, pero al menos, o sea, es una de las principales financieras de la ciudad de Piura, que está en contacto siempre con la pequeña y mediana empresa, ¿no? Gestionando esos créditos, también tienen crédito de joyas, creo también, y en otros sistemas de bancarización, ¿no? Que ayudan y apoyan pues al emprendedor también, ¿no? Vemos que fue una de las principales que puso su foco de atención justamente a esa población que se dice ninguneada, olvidada, ¿no? Y que no era tomada en cuenta, ¿no? Por las entidades bancarias, ¿no? Entonces ya vino que la mayoría de negocios, emprendedores, bodegas, ¿no? Tenían su aceptación en la Caja Piura, ¿no? Proporcionándoles capital para su desarrollo. Es una de las principales entidades financieras que se ocupa de este tipo de personas y a través de los años pues ha demostrado esa eficiencia, ¿no? No anda, como se dice, en otros tipos de captación de dinero, simplemente trabaja pues con las personas de pequeñas y medianas empresas, bodegas, etcétera, ¿no? Y vemos pues que tiene una participación del 98.48% al 31 de diciembre del 2020. Luego tenemos la EPC Grau, ¿no? La EPC Grau llega pues a Piura, Sullana, Talara, Paita, Chulucanas, Castilla, etc. Es una empresa que opera principalmente en el sector de aguas y residuos y infraestructura. Conecta sus contactos, claves, proyectos, accionistas, noticias relacionadas y más. Esta empresa cuenta con operaciones en nuestro Perú, en el departamento de Piura. Es una empresa municipal peruana que funciona como entidad privada. Opera en Piura, en Sullana, en Paita, en Talara, en Chulucanas y en todas las provincias de Piura. La compañía pues ofrece servicios de recolección de aguas residuales y de producción y distribución de agua potable, ¿no? Y lo que más marca en seguridad ciudadana, justamente en Piura hay poca, en el centro de Piura son pocos los focos, o sea, donde se encuentran pues ambulantes, porque hay una fiscalización frecuente, ¿no? Igualmente en el control del centro de abastecimiento del mercado, que poco a poco lo han ido remodelando en la anterior gestión y en esta aún, para evitar, por decir, el contagio del COVID-19, se tomaron medidas de seguridad. No se ven los asaltos que habían anteriormente, cartelistas en el mercado de Piura, ¿no? Poco frecuente. Han habido, pues, ciertas situaciones que llevaron, pues, a ese control actualmente, ¿no? Y también vemos, una ciudad muy limpia y próspera en cuanto también a la gestión del turismo, ¿no? Vemos las municipalidades de Máncora, por ejemplo, en el control de las playas, ¿no? Están bastante limpias, están bastante conectadas con tours, ¿no? Con agencias de turismo, y vemos en la limpieza de sus playas y que es nuestro principal, por ejemplo, para Máncora se cuida mucho la limpieza de las playas, la política de seguridad dentro de la playa misma, ¿no? Y hemos visto pues que muchas municipalidades sí están actuando, como se dice, a la altura de las situaciones actuales, ¿no? Tratando de recuperar, por decir, el turismo, lo perdido, y tratando de recuperarlo pues para mantener cautivo a ese turismo que es el que aporta pues en beneficio de esas municipalidades los ingresos que necesitan, ¿no? Y manteniendo pues una cultura de limpieza que se puede corroborar si vienen a playas, ¿no? Y entonces vemos que aún hay mucho por hacer, pero quizás lo más que está es la saturación
Más que todo, debemos cuidar mucho, no solo la imagen, sino que no exista, como en otras ciudades, el descuido en cuanto a la limpieza pública. Es una de las ciudades que mantiene la limpieza, ¿no? Y el orden, ¿no? Y la seguridad ciudadana aún falta en zonas alejadas al centro de la ciudad, un poco mayor de control, pero no es así una ciudad violenta, que exista feminicidio y esas cosas. Controlado aún está en ese aspecto, ¿no? Esperemos pues que la municipalidad se ponga las pilas, la municipalidad provincial de Piura, y más que todo vea el aspecto de las defensas ribereñas, cómo encauzar al río, a dónde debe ir el agua de las lluvias, ¿no? Se deben generar, por ejemplo, reservorios como hay en otras ciudades para no sufrir de escasez de agua, porque ya, por ejemplo, el reservorio de Poechos queda muchas veces el agua ya es muy poca la capacidad que ya tiene en comparación, que ya deberíamos tener otros reservorios, y así muchas obras que irían en beneficio de la ciudad de Piura, generando puestos de trabajo. Cuando hay inversión pública se generan pues estos puestos de trabajo. Ahora bien, un momento. El SAT Piura, servir con transparencia, eficiencia y equidad al ciudadano, comprometiendo con el desarrollo de Piura y gestionando con calidad pues el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, servicios de administración tributaria de Piura, el SAP, que es una entidad adscrita a la Municipalidad Provincial de Piura, ¿no? Y hace muchos años comenzó efectivamente ese servicio de administración tributaria como un órgano descentralizado, ¿no? De la misma municipalidad de Piura, con una oficina muy aparte de la municipalidad de Piura, pero gestionando el cobro efectivo de tasas, también como el impuesto predial, el impuesto del alcabala, las transferencias de propiedades, las tasas que hay, las multas de autos, etcétera, ¿no? Tasas que está todo lo que debe cobrar como un servicio de administración tributaria, ¿no? Y vemos pues que debe existir en todo organismo público y más en las municipalidades esa transparencia que se exige a nivel de gobierno local, ¿no? De cómo se están efectuando los pagos de obras públicas, cómo va el avance de obras públicas. No es posible, como se dice, pues que la Contraloría observe al inicio y al final, sino qué es lo que está haciendo con las inversiones, con lo asignado para inversión pública, ¿no? ¿Cuáles son esos ingresos que tienen las municipalidades y que muchas veces no se ven muchas veces en obras, ¿no? Al menos en los últimos años, con esto de la pandemia, pues no hemos visto mucho avance, ¿no? En los años anteriores quizás sí, quizás sea un problema administrativo en el sentido de ver, pues, cómo ver esa ejecución de presupuestos asignados en los resultados que se deberían tener, ¿no? Más que todo, por decir, en obras ya presupuestadas, y ver pues al final del año en la ejecución del presupuesto, ver qué es lo que se ha avanzado, ¿no? Qué es lo que está llevando pues a cabo con eficiencia y eficacia en el manejo de esos recursos del Estado, ¿no? Porque debemos entender que como municipalidad, como gobierno local, recibe ese presupuesto asignado, ¿no? Y que tiene como área usuaria, pues pide también en su pliego, pues ciertos bienes, obras, ¿no? Y que se debería tener un mayor control en todas las municipalidades, tanto provinciales y locales del país, ¿no? No sé si existan preguntas.
¿Alguna pregunta al respecto? Y vemos pues que es importante las municipalidades que tengan su estructura orgánica, su manual de organización y funciones, su ROF, ¿no? Que tengan el CAP, ¿no? El cuadro de asignación de personal, que debería ser estructurado y que se debería pues transparentar para ver qué áreas realmente funcionan dentro de la municipalidad, porque a veces se ve pues un organigrama tan amplio, pero no vemos en los resultados pues la ejecución, el funcionamiento de ciertas áreas administrativas dentro de las municipalidades, ¿no? Se satura, como se dice la planilla del Estado, ¿no? Y no vemos en el cuadro de asignación, por ejemplo, no han hecho últimamente eh, cuánto ha aumentado, por decir, su personal en la última gestión. Sería en todas las municipalidades, ¿no? Porque como se les asigna recursos para pagar el personal, para pagar a sus cesantes, también para tener para sus obras públicas, y que cuánto tienen de ingresos, ¿no? A la fecha para ejecutar proyectos dentro de sus municipalidades, ¿no? Que muchas veces muchos municipios no transparentan, ¿no? No lo colocan. Imagínense si es en una municipalidad de la costa, imagínense cómo es en la sierra y cómo es en la selva, ¿no? Que muchas veces la conectividad falla, no se sabe el manejo contable de las entidades, o sea, cómo se deben registrar la contabilidad dentro de las organizaciones públicas. Sí, señor Iván Rosales. Consulta, así como dice que hay bastantes observaciones por el programa que es tan amplio, eso siempre se mantiene en cada etapa de gobierno. ¿Hay alguna forma que de repente puede entrar a un gobierno regional? ¿Quién podría cambiar un gobierno regional a la alcaldía? O sea, de simplificar o ver un análisis de evitar tantos puestos. ¿Hay alguna forma en el futuro con la gestión pública o tendría que entrar el Congreso a formar una ley? ¿Cómo se podría mejorar un cambio? Por Con un gobierno. ejemplo, Okay. disculpe que le interrumpa, si no me equivoco, la Contraloría General de la República, por decir, tiene una oficina en el gobierno regional. Como órgano autónomo, debería asignársele mayor presupuesto y funcionar en forma independiente, tanto para las municipalidades, para el gobierno regional, para que no exista, pues, ese contubernio y estarse viendo frecuentemente que quizás se llega pues a una complicidad, ¿no? Como se ve en Entonces, ciertos... la Contraloría sería el órgano que podría modificar el organigrama cuando ve algo que no está bien. Ese sería el órgano, la Contraloría. Claro, ¿no? Por eso mismo, porque se le deberían asignar más recursos como órgano, como un órgano autónomo, ¿no? En el sentido de que puede llegar a sancionar, ¿no? Pero ¿qué pasa? La Contraloría informa, ¿no? De ciertos, ya viene la Policía Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, todo, pero muchas veces ya se ha llegado, como se dice, como lo hemos visto en los últimos días, ha salido de una municipalidad de Ayabaca, donde el hijo, el alcalde, el hijo del alcalde, los familiares del alcalde, los amigos del alcalde son testaferros de este alcalde, ¿no? Y se ha desviado fondos de poblaciones muy vulnerables, ¿no? Que no tienen agua, que no tienen luz, que muchas de sus poblaciones solo se dedican a la agricultura, ¿no? Y entonces es un aprovechamiento del puesto público, y que muchas veces, pues, como se dicen, tienen propiedades, se les asigna, pues, un castigo de 4 años, una sanción, una reparación civil de 50,000, sin embargo, les puede esperar 2 millones de soles, 6 millones de soles fuera, y debería hacérseles, pues, toda la incautación de los bienes, la sanción ejemplar de una cárcel mayor, más efectiva, ¿no? Para que las personas piensen antes de
de cometer actos inapropiados dentro de de la administración Una, pública. una consulta, por ejemplo, si uno asume una gerencia de estas que tiene bastantes ramas, uno como gerente que ingresa puede hacer modificaciones, es decir, o tener un presupuesto que lo ve innecesario algunos puestos y decir, no voy a asumir o no voy a dar presupuesto porque no me parece útil. O siempre como gerente tú tienes que cumplir y cubrir los puestos porque así está asignado por la gestión pública. Tienes que cubrirlo o como gerente lo puedes decir, ¿sabes qué? No, no me parece y no, no voy a tener ese personal, a esa rama de personal o a esas áreas. ¿Puede haber un gerente que Quizá, pueda tomar esa decisión en el Estado? ¿O tiene que cumplir yo lo creo, establecido en el desconozco, organigrama? ajá, desconozco hasta el límite que podría tener, como se dice, de, de capacidad de decisión, ¿no? Porque se A supone eso voy. que él es, si es gerente de una entidad pública, se rige pues por ciertas normativas, ¿no? Y que de repente ya está en el cuadro de asignación de personal de esa institución y que en el manual de organización y funciones se define cada puesto ya establecido en la estructura orgánica, ¿no? Pero si van a generarle mayor, van a aumentar mayor personal, no se puede hacer, porque para eso la institución alcanza su cuadro de asignación de personal e indica el requerimiento, sea por CAS o sea por el puesto que se requiera por X, Y, Z motivos, ¿no? Y pueda decidir, ¿no? En ese caso, ¿no? Yo sé que cada municipalidad, cada institución pública alcanza pues su cuadro de asignación de personal, su pliego que va, del personal que va a necesitar, por decir, profesional, pero que no solamente se va a regir por un contrato de tiempo de servicio, ¿no? De tal fecha, solamente como profesional, ¿no? Por Y ejemplo, esos montos, pues, hay un ejemplo sí, claro digo. que, por ejemplo, yo trabajo en una gerencia, no, Ujú, un gobierno regional, pero por ejemplo, ahora que salió el presupuesto del año pasado, dieron mayor presupuesto para el tema del COVID ujú, y redujeron para otras entidades que no están operando, reducieron el presupuesto. Y reduciendo el presupuesto, también reducieron varios puestos laborales. ujú, Por eso ujú. a eso iba, ¿no? Por algún tipo de medios, si se ahorra presupuesto en algunos de la parte de la cabeza, pueden seguir las cabezas de repente el programa, pero de repente puestos menores lo pueden exonerar en base a una decisión, en este caso una decisión por salud, ¿no? Aumentaron el presupuesto en Ujú, salud y disminuyeron en otras, en tema de deporte o de educación, disminuyeron porque no estaban operando de la misma forma. De esa misma claro. forma, Ujú. la cabeza o un presidente, un gobernador podría dar algún tipo, manejando presupuestos y evitando según su gestión pública, ¿no? Creo que por ahí, con Quizás, ese ejemplo, se ajá, podría dar. se podría dar, pero por ejemplo, para eso están los consejos regionales, asesoría legal, que determinan, ¿no? Las pautas, las acciones a seguir en determinados casos, ¿no? Okay. Y eso de reducción de personal, o sea, si están contratados, tienen otra, se rigen por normas, también los que están por CAS o los que están en juicios Sí. que son reinsertados, pero en este caso del COVID-19 se tomaron, se hicieron muchos decretos de urgencia. En algunos casos, por ejemplo, para el sector salud se priorizó, por ejemplo, la contratación de personal, de enfermeros, técnicos, médicos incentivistas, etcétera, ¿no? Entonces, pero para aumentar dentro de la gestión, ¿no? Cuando ya se está presupuestado, ¿no? Yo creo que ahí ya es decisión del encargado del área, ¿no? De informar, ¿no? En esos Okay. casos, porque sé que el presupuesto se le asigna a los trabajadores, a los cesantes, ¿no? Y vemos pues de que si se aumenta la planilla lo hacen mediante el CAS, ¿no? Crean
contratos mediante el CAS para ejercer dentro de determinado tiempo, ¿no? Eso sí. ¿Alguna pregunta, señor Iván Rosales, o es usted mismo? No, no, es todo ok. Ya, ya, listo, gracias. Bueno, he terminado mi conferencia magistral. Nos vemos el día de mañana, si no me equivoco. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches con todos ustedes.